Bienvenidos a esta serie de videotutoriales para iniciar en el manejo de AutoCAD en 3 dimensiones. La herramienta AutoCAD obviamente es una herramienta de dibujo o diseño asistido por computadora que es muy utilizado en diferentes ámbitos de la industria, la construcción, el diseño, etc. Pero pues para los que nos dedicamos a la labor arquitectónica o estamos estudiando para dedicarnos a la arquitectura, pues es un básico. Siempre nuestros primeros dibujos en computadora, dibujos asistidos por computadora, tienen que ser en este programa. Entonces, si ya tenemos un programa que puede manejar 2 dimensiones, también tiene este mismo programa, pues, las herramientas para el manejo de 3 dimensiones y la creación de renders o láminas de presentación o imágenes de presentación que se llaman GPI, imágenes generadas por computadora. Entonces, si ya tenemos este programa instalado, pues podemos aprovechar sus características y sus herramientas. Otra razón de por qué iniciar o continuar con el AutoCAD en 3 dimensiones es para evitar el uso de plugins. Por ejemplo, todos estos programas que también se usan para el renderizado o la creación de GPIs, de imágenes generadas por computadora, requieren a veces un plugin para el motor de render. Vamos a aprovechar también que AutoCAD ya tiene un motor de render instalado y es bastante decente. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y la última razón sería que, conociendo los conceptos de AutoCAD de creación de sólidos y superficies, la aplicación de texturas y materiales, la colocación de iluminación y el renderizado, todos esos mismos conceptos se aplican a cualquier otro de estos programas. Entonces, conociendo las bases en AutoCAD, pues podremos a futuro, cuando deseemos aprender alguno de estos otros programas, utilizar los mismos conceptos. Aquí está el concepto que les mencionaba acerca del renderizado en AutoCAD. Yo todavía utilizo el AutoCAD 2014 porque su sistema de render o su motor de renderizado pues me agrada más el resultado que uno obtiene, a diferencia de las versiones 2015 en adelante que cambiaron en el concepto de radiosidad. Ese es un concepto un poco difícil para mí de manejar, pues ya que aún teniendo una radiosidad, por ejemplo, del 10%, hay elementos que salen muy iluminados, por ejemplo, bajo el sol, pero a diferencia, objetos que estarían más a la sombra, pues son más claros. Entonces ahí depende de cada quien. Yo, sigo utilizando este sistema de 2014. También lo utilizo yo en el idioma inglés, porque originalmente las versiones AutoCAD que van saliendo año con año, su primera versión que siempre salía era la de inglés. Ahora salen simultáneamente, pero anteriormente salía primero la de inglés y algunos meses después salía en otros idiomas, incluyendo el español. Por lo mismo, pues yo conozco todos los comandos de AutoCAD en inglés, pero a la vez también puedo hacer la traducción o cómo se llaman estos mismos comandos en español, en la versión española. Entonces, ¿cuál sería la metodología de este curso? O más bien, ¿cuál sería el orden de los videotutoriales? Vamos a iniciar siempre con el levantamiento de muros. Aquí vamos a hablar de los 3 métodos que existen para el levantamiento de muros, es decir, pasar de un plano de 2 dimensiones a un modelo virtual o maqueta de 3 dimensiones. ¿Sí? El segundo paso, segundo video, podría ser para completar los elementos constructivos que tengamos en nuestro proyecto arquitectónico. El tercer paso es ya la aplicación de los materiales, las texturas, su correcta escalación, su correcto escalado y la inserción de otros elementos de ambientación. Y finalmente, pues ya nos dedicaremos a la creación de imágenes o GPI o incluso recorridos virtuales, que sería la parte cinematográfica, yo le llamo, porque incluye lo que es la colocación de luces, de cámara y acción si es que existe, y si no, pues si son imágenes estáticas, pues una imagen estática o GPI. Entonces, el primer objetivo es, a partir de un plano de 2 dimensiones, hacer un modelo 3D o maqueta virtual.
¿sí? Entonces, a partir de ahora, casi siempre me voy a referir a lo que yo estoy manejando en AutoCAD 3D como el modelo, o en pocas ocasiones como la maqueta virtual, pero es más fácil para mí decir que es un modelo tridimensional o el modelo simplemente. Y una vez teniendo nuestro modelo, pues con lo mencionado, que era la aplicación de los materiales, los elementos de ambientación y los elementos, por ejemplo, de exteriores, etcétera, pues ya podemos realizar tanto un render exterior como uno interior, ¿sí? Y otras funciones como, por ejemplo, los recorridos virtuales, etcétera. Entonces, los requisitos previos. Eh, el curso obviamente ya está destinado a personas que ya conocen el manejo del AutoCAD en 2 dimensiones, conocen sus comandos, conocen todas sus herramientas o la mayoría de sus herramientas de dibujo en 2 dimensiones. Ya nada más hay que hacer el salto hacia las herramientas de 3 dimensiones que ya vienen mismo dentro del programa. Y también pues, partiendo de que tengan un proyecto arquitectónico, como yo mostraba anteriormente, que esté dibujado en 2 dimensiones, que tenga sus ejes, sus cotas, etcétera, y que esté lo más completo posible. Entonces vamos a pasar directamente al programa que yo ya lo tengo abierto y voy a abrir mi archivo de los planos arquitectónicos. Bueno, en este proyecto arquitectónico, como pueden observar, tengo 2 plantas, planta alta y planta baja. También tengo una planta de conjunto, los 2 cortes, longitudinal y transversal, y las 4 fachadas. Entonces, uno puede partir o empezar a hacer su modelo 3D, nada más teniendo las plantas, sea 1, 2, 3, etcétera, las plantas que uno tenga. No necesariamente teniendo las elevaciones, porque incluso hay algunos estudiantes de arquitectura que se les dificulta al principio sacar las elevaciones a partir de las plantas. Entonces, teniendo una ventaja del manejo del AutoCAD 3D es que teniendo o creando nuestra maqueta virtual, pues también podemos crear a partir de ella, poder visualizar mejor las elevaciones. Incluso se pueden sacar directamente, que es algo que les enseñaré mucho más adelante en este curso. Entonces, si uno no tiene ninguna de las elevaciones o los cortes, no hay problema. De hecho, yo, para fines prácticos y liberar un poco la memoria de mi computadora y de este archivo, pues voy a suprimirlos. Al fin, quien conoce su proyecto debe de conocer todas las alturas de su proyecto arquitectónico. Entonces, voy a borrar, a seleccionar de tipo ventana verde cosas que no voy a necesitar para borrarlas, ¿sí? Y ya que están eliminadas, voy a hacer un zoom a la extensión del dibujo. Entonces, de aquí voy a guardar este archivo con un nuevo nombre para que el plano arquitectónico original que tenía todas las fachadas se conserve. Lo voy a guardar en otra ubicación en el escritorio y lo voy a llamar de otra manera, lo voy a llamar modelo, porque a partir de ahora vamos a dibujar puro modelo en 3 dimensiones. Entonces voy a hablar siempre de mi modelo. Voy a ponerle guardar y ya quedó. Entonces esto es como si fuera un archivo nuevo, ¿sí? Es más sencillo. Vamos a tener nada más las cosas que vamos a necesitar, que son las 3 plantas. Al fin todas las alturas ya las conozco. Y de aquí pues ya podemos empezar a configurar nuestro AutoCAD para que maneje las 3 dimensiones. Entonces, el primer paso para empezar a manejar las 3 dimensiones es, primero, siempre que nada, checar nuestras unidades. Entonces voy al comando units en inglés y unidades en español para abrir este cuadro de diálogo. En unidades, bueno, ya sabemos que debemos de tener esto en decimal y la precisión es a elección de cada quien. A mí en decimal, bueno, me gusta tener precisión de hasta 3
3 cifras y en ángulos de 2 cifras solamente. Aquí lo importante es checar que la escala siempre esté en metros. Por default, cuando empezamos a dibujar en AutoCAD, cuando instalamos el AutoCAD por primera vez y lo abrimos, siempre va a estar en milímetros. Pero pues obviamente nosotros tenemos que hacer el cambio a metros. Hay veces que la gente empieza a dibujar con la configuración de milímetros, entonces nada más hay que hacer el cambio, si lo tenemos en milímetros, hacia metros. A veces nos va a preguntar el programa que si deseamos escalar los objetos a esa distancia y le vamos a decir que sí. La siguiente cosa que hay que checar es la iluminación. Entonces la iluminación por default está en genérica. Yo la voy a cambiar a internacional. Eso también nos va a servir mucho a la hora de hacer nuestros renders, nuestras GPIs, nuestras imágenes generadas por computadoras. Entonces aquí hay que tener metros e internacional. Y ya que están seleccionados, vamos a poner aceptar. Y aquí es donde, en algunos casos, si teníamos en milímetros, nos va a pedir que sí va a escalar el objeto y hay que decir que sí. Hay que aceptar con OK. Yo al tener cotas, aquí obviamente no se me movió, pero si anteriormente eran milímetros, esto representaba 4 milímetros, pero ahora va a representar obviamente los 4 metros que después sí debería medir un estudio, por decir un ejemplo, ¿no? O los 1,95 que debe medir de ancho una escalera, etc. Entonces, ahí yo lo tengo todo dibujado bien en escala, como aquí menciona, la escala de notación de 1 a 1. ¿Sí? Y como checamos las unidades, pues todas están en metros. Lo siguiente que tengo que checar son las opciones. Entonces, igual en mi barra de comandos voy a escribir opciones en español y options en inglés para abrir este otro cuadro de diálogo. En la pestaña que dice preferencias de usuario, hay que checar también que estas dos unidades estén en metros. Igual, si están en milímetros, por default, ¿sí? Hay que hacer el cambio a metros. Entonces, tanto las unidades de origen como las unidades de destino tienen que estar en metros. ¿Esto para qué nos va a servir? Al momento de nosotros bajar modelos previamente diseñados de internet, por ejemplo, si bajamos algún mueble, si bajamos algún elemento de la ambientación como personas o árboles o autos, todos esos pues pueden estar dibujados en diferentes sistemas y escalas, ¿no? Entonces, al ponerle metros queremos asegurarnos que lo que insertemos esté en la escala correcta. Entonces, aunque esté en otro sistema, por ejemplo en pulgadas, se convierte en metros automáticamente al momento de nosotros insertar en este nuevo modelo. Entonces aquí tendremos metros y metros para que todo concuerde y vamos a darle en aplicar y después en aceptar, porque todas las demás opciones de las ventanas ya deberíamos de tenerlas configuradas desde que sabemos manejar el AutoCAD en 2 dimensiones. Aceptar. Bueno, la tercera cosa que hay que revisar para empezar a trabajar 3D es la referencia a objetos. Sí, la referencia a objetos normal, Object Snap, se activa como aquí dice con la tecla F3 de nuestro teclado. Pero también tenemos que tener ahora sí, a partir de ahora, seleccionada la opción de referencia a objetos en 3D. ¿Sí? Tiene que estar activada dando clic, esto obviamente con el mouse y que aparezca en color azul. Pero para hacer la configuración voy a dar clic con el botón derecho del mouse. Entonces puedo aquí seleccionar los puntos de referencia, ¿sí? O directamente irme a la configuración de estas propiedades. Entonces al abrir este cuadro de diálogo, ¿sí? En esta ventana de referencia a objetos 3D, pues aparte de que tiene que estar seleccionada la opción, vamos a seleccionar pues todas las referencias a las que nos queremos todas las referencias que queremos usar en nuestro dibujo. Casi todas son necesarias excepto la de Nearest. De igual manera, en una referencia a objetos 2D, ¿sí? Hay que checar estas opciones palomeadas.
tengo casi todas seleccionadas de este lado y aquí tampoco tengo seleccionada Nearest. ¿Sí? Esa es muy estorbosa para mí y ya depende de cada quien, pero yo la verdad no la recomiendo. Entonces, si ya tenemos nuestras referencias a objetos en 2D, en 3D y también checar que el rastreo polar esté activado, ¿sí? Con estas opciones, ángulos de 30 y ángulos de 45 grados, si todo esto ya está bien configurado, vamos a darle a aceptar. Bien, la cuarta recomendación, antes de empezar a manejar esto, es muy recomendable tener el cuadro de propiedades abierto, propiedades del dibujo y propiedades de cada elemento cuando lo seleccionemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo abrimos el cuadro de propiedades? Podemos seleccionar o teclear properties en inglés, propiedades en español, o usar un atajo en el teclado, que es la combinación de las teclas control y 1. Control 1 abre, control 1 cierra. ¿Sí? Entonces así podemos abrir y cerrar nuestras opciones de propiedades. Que obviamente este cuadro normalmente puede salir flotando, pero hay que ponerlo en algún lugar que se nos acomode para que lo tengamos como referencia siempre, porque de aquí vamos a usar siempre muchas herramientas o vamos a checar siempre las propiedades de los objetos que estamos utilizando. Quinta recomendación, o ya para empezar el trabajo en 3 dimensiones, es cambiar nuestra área de trabajo, nuestras herramientas, que por default cuando instalamos AutoCAD y siempre que empezamos a dibujar aparecen la barra de herramientas de la configuración para anotación y dibujo, ¿sí? O bosquejo y dibujo. Anotación y dibujo sería el default para esto, para dibujar en 2 dimensiones. Entonces, vamos a cambiar el área de trabajo con este icono que parece un engrane que se llama Workspace Switching. Entonces aquí vamos a cambiar nuestra área de dibujo o de trabajo. Dando clic normal debería aparecer estas opciones. Entonces tenemos para el 3D, tenemos 2 opciones, los básicos y el modelado 3D, que sería el más avanzado. Entonces el más avanzado y más completo. Pero para iniciar siempre será mejor las básicos y ya posteriormente cuando hablemos de renderizado y otras funciones más avanzadas, pues ya vamos a cambiar a modelado. Entonces el básico va a ser con lo que vamos a iniciar. Entonces para seleccionarlo damos clic y nos va a cambiar las herramientas. Aquí están las herramientas de nuestros, las primeras herramientas que podremos aprender a usar en AutoCAD 3D. ¿Sí? Aquí hay una opción que se llama gizmo. ¿Sí? Este gizmo se refiere a nuestro puntero. Nuestro cursor o puntero en AutoCAD 2 dimensiones es una cruz normal. Una cruz que nada representa los ejes X y Y, porque son las únicas dimensiones que estamos utilizando. Cuando cambiamos esta vista, que es una vista 2 dimensiones, a una vista tridimensional, el gizmo o nuestro cursor va a cambiar a esta forma, a un gizmo donde va a representar los 3 ejes que ahora vamos a manejar, X, Y y Z. Entonces, para ya cambiar las vistas, pues tenemos esta serie de 3 corchetes. Los 3 corchetes nos van a servir mucho a partir de ahora. A lo mejor durante cuando dibujamos en AutoCAD 2 dimensiones no eran muy importantes, pero ahora sí van a tener más importancia. El primer corchete, que tiene un signo de menos, se refiere, es el corchete de las vistas, de la configuración de las vistas. Las ventanas gráficas, en inglés se llama viewports. Entonces, si yo doy clic normal, voy a ir a la configuración de las vistas, puedo cambiar la configuración, por ejemplo, a 2 verticales, ¿sí? O 2 horizontales, etcétera. No, aquí hay diferentes configuraciones. ¿Para qué nos va a servir los viewports o las ventanas gráficas? Bueno, a veces en algunos momentos es necesario tener
dos tipos de vista, por ejemplo, las vistas de planta y quizá en algún otro lado, cuando ya empezamos a trabajar en 3D, pues la vista tridimensional. Entonces, para que tengamos simultáneamente ambos tipos de vista. O incluso cuando ya estamos, por ejemplo, haciendo un render en nuestras vistas normales, pues vamos a tener los planos y en otra vista podemos ya tener la vista de la cámara, lo que está observando nuestra cámara. Entonces, por el momento lo vamos a dejar normal. Entonces, para regresar este corchete que ahora cambió a un signo de más, lo vamos a seleccionar nuevamente como opción sencillo, como una vista sencillo. Y otra cosa antes de hacer esto es checar que la ventana activa siempre va a estar resaltada en un color más blanco. Entonces voy a regresar a la vista sencilla o single, ¿sí? Y vamos a checar el siguiente corchete. El siguiente corchete es la vista. Por default, cuando estamos dibujando en 2 dimensiones, siempre va a ser vista superior, ¿sí? Esta vista superior pues la podemos cambiar a cualquiera de las 6 vistas que pues generaría un modelo tridimensional, que sería la vista superior, inferior, derecha, izquierda, frontal y posterior. Y también tendremos algunos isométricos que nos dan una visión más general o más tridimensional de nuestro modelo arquitectónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos seleccionar cualquiera de estas vistas, ¿sí? Y cambia automáticamente. Esta es una vista sur-oeste, es una vista isométrica. Entonces aquí ya es más fácil observar cuando hagamos el levantamiento de nuestros muros. El último corchete se refiere a los estilos visuales. En estilos visuales pues tenemos estos diferentes tipos de estilos visuales. Los más usuales al principio cuando estamos con la maquetación o la maqueta virtual iniciándola sería la conceptual. Y cuando ya le estamos aplicando materiales, la iluminación y las cámaras para renderizar, pues la más indicada sería la realista. Esta sería una que consume mucha memoria. Entonces, por eso vamos a tratar de mantenerlos entre estas dos, la conceptual y la alámbrica 2D. Entonces voy a dejar ahorita la alámbrica 2D, ¿sí? Y eso sería la cuestión con estos 3 corchetes. De este otro lado siempre aparece o debería aparecer el View Cube, el cubo de vistas. Entonces el cubo de vistas maneja las mismas vistas que teníamos en este corchete central. Si teníamos la vista superior, pues podemos regresar a la vista superior y el cubo de vistas regresa a su vista superior. Igualmente, si hace rato habíamos seleccionado el isométrico sur-oeste, pues con nuestra brújula podemos ver que ese isométrico va a ser una de estas esquinas, ¿sí? Esta esquina, porque es la sur y la oeste. Entonces, si le doy clic, me regresa a una vista isométrica, ¿sí? Ahora, quizá hayan notado, bueno, aparte del cambio del gizmo, que ahora sí, como ya les mencionaba, ya no es un cursor de 2 dimensiones que nos representa X y Y, ahora agrega otro eje, que es el eje azul, el eje de las Z. Entonces tenemos en X las X son el color rojo y las Y son el color verde. Entonces, aparte de este cambio de gizmo, cuando movimos nuestro ViewCube, también a lo mejor notaron el cambio en el sistema de coordenadas. Aquí me dice que está en un sistema de coordenadas que no tiene nombre, ¿sí? Vamos a regresar nuestro sistema de coordenadas al mundial, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado en esto cuando se nos mueva para evitar problemas por ejemplo, en nuestro levantamiento de muros. A veces cuando tenemos un sistema de coordenadas aleatorio que siempre va a adquirir el nombre sin nombre o name, pues podemos generar nuestros errores. A lo mejor nos desesperamos porque no podemos dibujar conforme a nuestras ideas o como nos lo estamos imaginando. Entonces puede ser algo frustrante. Entonces siempre hay que checar que esto no cambie
y cambiarlo nosotros manualmente a World Coordinate System, coordenadas del sistema universal de coordenadas, que en español sería SCU, SQ. Entonces siempre voy a checar que WCS esté activado o SQ esté activado, ¿sí? Para cuando haga ese cambio de coordenadas. Entonces, ya tenemos aparcado lo que serían las herramientas principales. Otra herramienta principal para la navegación en 3D, además del zoom que se logra dando o girando la rueda de nuestro mouse, que esa rueda se llama scroll. ¿Sí? Girando nuestro scroll uno hace acercamientos o alejamientos. Eso ya es básico desde que está uno en 2 dimensiones. El acercamiento, el alejamiento, y presionando el scroll pues vamos a tener el paneo o el encuadre. Entonces pan o encuadre en español nos permite mover nuestro dibujo a través de nuestra área de trabajo. ¿Okay? Entonces lo mismo puede aplicarse en 3 dimensiones, tanto el paneo como el zoom, pero también tenemos la opción de orbitar, es decir, de girar esto libremente. Aquí dentro de estas herramientas que se llama barra de navegación, ¿sí? Tenemos la herramienta de orbitar. Entonces cuando la presionamos nuestro icono vuelve a cambiar y ya podemos con clics normales de nuestro mouse y arrastrando nuestro mouse sin soltarlo, cambiar nuestra vista o orbitar nuestro modelo para acomodarlo mejor dentro de nuestra área de dibujo, ¿sí? Entonces aquí siempre hay que checar que las coordenadas no cambien, el sistema de coordenadas mundiales se respete. Y obviamente aquí salimos con Escape para regresar a nuestro puntero de tipo Gizmo, ¿sí? Por eso se llama Gizmo. También podemos hacer el mismo comando de orbitar con el mismo botón scroll o la misma ruedita scroll del ratón con el mouse. Entonces, en lugar de hacer una presión normal para hacer paneo, pues vamos a agregar la tecla Shift. Entonces presiono la tecla Shift, que es la que nos da las letras mayúsculas al inicio de una oración, ¿sí? Por ejemplo, si estoy escribiendo mi nombre, Eric Gómez Moctezuma, Eric va con mayúsculas, la G de Gómez también, etc. Entonces siempre oprimimos en nuestro teclado la tecla Shift, la tecla de mayúsculas. Presionando la tecla Shift y el scroll, obtengo el mismo cursor de la órbita en 3D para poder orbitarlo o girarlo a mi antojo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si uno no necesita esta barra de navegación, la puede cerrar o como yo tenerla a la mano, pero de forma transparente, al igual que la barra de comandos, porque finalmente también yo puedo utilizar, tengo activado las dimensiones, el DIN, el cuadro de texto, digamos, dinámico. Bueno, entonces esos serían los básicos para empezar a nuestro trabajo en 3 dimensiones. Ahora, como mencionaba, cuando estamos trabajando en 3 dimensiones y para empezar con el primer paso, que es el levantamiento de los muros, tenemos 3 métodos diferentes. Voy a regresar a la presentación. ¿Cuáles son esos 3 elementos, tres herramientas para hacer el levantamiento de muros? Tenemos primero Extrude. No voy a leerlos, pero se los voy a ir explicando conforme los veamos en el dibujo. Pero para identificarlo, vamos a recordar su icono, que es como si fuera un cubo, estas líneas negras no representan una sombra, sino representan la geometría original, que si esto era un cuadrado, al hacer la extrusión hacia arriba, como indica la flechita, esto se convierte en un cubo, por ejemplo, azul, con sus 6 caras, a partir de un objeto de 2 dimensiones. El siguiente sería el presionar tirar, que aquí la diferencia es que nos representa
unas líneas que se cruzan, no necesariamente tienen que ser un rectángulo cerrado. Y finalmente la flechita también cambia, porque aquí está indicando que presionar tirar o press pull puede ser a partir de cualquiera de sus, bueno, ya dibujado el objeto, puede ser a partir de cualquiera de sus caras, incluso no solamente la superior, sino por ejemplo la frontal o una lateral. Y el último método para extrusión o para levantamiento de muros es el polisólido, que va a funcionar como una polilínea, por eso tiene el antecedente poli, el prefijo poli, o que va a funcionar como una polilínea y que tiene esta forma, obviamente, de un muro, en donde tenemos que especificar el alto y el espesor, la altura de este muro y el espesor, y ya se va a ir dibujando sobre sobre la planta, es decir, sobre el piso. Normalmente yo me refiero a piso, pero su nombre correcto sería plano geometral. Entonces, ¿qué es el plano geometral? Toda el área que está aquí dibujada o todo el fondo que está representado aquí en color negro de nuestra área de dibujo. ¿Sí? Entonces, el plano geometral, que yo normalmente lo llamo piso, el piso, pues es el nivel 0, es un plano imaginario color negro, como si fuera una cartulina negra, sobre la que vamos a empezar a extruir hacia arriba y a veces si hay extrusiones hacia abajo, pues son en signos, en números negativos en el eje de las zetas. Entonces, por default, cuando dibujamos en 2 dimensiones, siempre vamos a dibujar a una altura de 0,0. Es decir, que estamos sobre el plano geometral, no estamos ni levantados ni debajo del suelo solo, el piso. Bueno, entonces, como tengo 3 plantas, voy a demostrar cada uno de los 3 métodos de levantamiento de muro con cada una de estas plantas. Entonces, ahorita me voy a centrar nada más en los muros, es decir, lo que está remarcado o resaltado en color blanco, ¿sí? Los muros que están completos. Muros bajos, por ejemplo, los de las ventanas, muros bajos o de algunos otros lugares, esos muros bajos los vamos a dejar para después porque se necesita hacer, checar cómo va a ser el detalle de las ventanas, el detalle de nuestras puertas, etcétera, y porque estos muros representan tanto los muros bajos de antepecho como los de los superiores que van o que representan la cadena de cerramiento. Entonces, como me voy a trabajar con los muros, voy a abrir mi cuadro de capas o layers, layer en inglés, capas en español, para apagar todos los elementos que no sean muros. Aquí yo los tengo bien ordenados, entonces una persona que ya trabaja el AutoCAD 2D sabe de las ventajas de manejar o tener toda su información organizada en capas diferentes. Entonces yo tengo capas para diferentes cosas como las cotas, los ejes, los muros fijos, la madera, etc. Todos identificados con un color diferente. Como nada más quiero dejar los muros, tengo que primero seleccionarlo como la capa o layer por default con la flechita. Entonces selecciono mi layer, mi capa y le pongo la flechita. Ahora ese va a ser el layer en el que estoy dibujando. ¿Sí? Voy a cerrar o apagar los foquitos para que estos se oculten. Entonces apagando los foquitos voy a ocultar todas las capas o layers que yo no voy a utilizar y nada más voy a dejar la de muros en este caso. Entonces, ya que está esto configurado, le vamos a poner cerrar. Entonces, como mencionaba, de las plantas solo me quedan los muros. Entonces, todos esos antepechos, pues luego los vamos a poder dibujar para saber, pues por ejemplo, cuáles son ventanas, que obviamente aquí sí se nota, cuáles son ventanas y cuáles son puertas. Pero bueno, es para hacer la demostración. Aquí hay que frecuentemente estar guardando porque en el manejo de 3D al consumir más memoria pues es más factible que consumamos toda la memoria RAM de nuestra computadora y esta pueda cerrarse como muchas veces puede ocurrir con los errores fatales. Entonces hay que estar constantemente cerrando, guardando y cerrando y guardando y
respaldando nuestra información. Ya sabemos que estas formas que son curvas, por el manejo del zoom y de la memoria, van perdiendo su forma, pero se regresan con el comando regeneración, regen en español, en inglés, regen. Cualquier otro comando en español se puede utilizar los mismos comandos en inglés con el guión bajo. Entonces, si yo no localizo la regeneración, no sé si así se llama en español, o regenera, etcétera, puedo poner el comando con su nombre en inglés precedido siempre por un guión bajo. Cualquier comando, line, circle, rectangular, etcétera, todos esos comandos se pueden poner con un guión bajo. Okay, entonces ya recupera su forma curva y ya podemos empezar. Entonces, nuestra primera planta la vamos a hacer con extrusión, la segunda con presionar, tirar y la última con un polisólido. Bueno, la herramienta de extrusión está aquí. Ya la habíamos identificado por el icono que representaba una flechita sobre una cama. Entonces, al pasar el puntero encima, nos va a dar una breve explicación. En algunos casos nos da una animación de cómo funciona el comando en cuestión. Pero en este caso, bueno, creo que por mi versión no muestra las animaciones. Pero bueno, ya sabemos dónde está localizado el comando de extrusión, sino también en español es extruir o extruye, extrude en inglés, ¿sí? También sus siglas o su atajo, ruta corta, shortcut, es EXT, ext. ¿Okay? ¿Qué ventaja tiene extrusión? Que la extrusión la podemos hacer seleccionando, por ejemplo, todo esto y dándole extrusión. ¿Sí? Si seleccionamos todo y damos extrusión, inmediatamente nos la va a dar. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué es importante de las extrusiones? En las extrusiones es muy importante que los objetos sean polilíneas. ¿Sí? Entonces, si nosotros acostumbramos a dibujar con líneas separadas, aunque esté todo bien conectado, es decir, que no se traslape ni haya huecos en los vértices, o sea, que los vértices de todos los objetos se toquen, ¿sí? No podemos extruir con esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir extruyendo línea por línea. Entonces, si uno está acostumbrado a dibujar con líneas y no con polilíneas, lo más recomendable es convertir todas estas líneas a líneas. Hay varios métodos. Podríamos usar el comando contorno en español, boundary en inglés, para crear un contorno dentro, ¿sí? ¿Cómo lo va a crear? Como polilínea, picando un punto, como dice ahí, picando un punto adentro de mi geometría. Entonces aquí ya selecciono y tengo un muro. Bueno, digamos más bien una polilínea. ¿Sí? Ese es un método. Lo voy a borrar porque este contorno es una nueva geometría y está empalmada sobre la original. Entonces, si le pongo borrar, vamos a regresar a nuestras líneas originales. Ok, otro método. Ok, la siguiente forma sería usando el comando pedit. En inglés pedit, bueno, en español no recuerdo el nombre, pero podemos usar el guión bajo pedit. ¿Sí? Entonces selecciona una polilínea, por ejemplo vamos a seleccionar esta y dice desea que se convierta en una sola polilínea, vamos a decirle que sí, yes en inglés. Ahora nos da diferentes opciones, obviamente vamos a ponerle la segunda que significa juntar o unir, entonces vamos a unir esa polilínea con todas, e incluso aunque la haya seleccionado dos veces no importa, finalmente va a unir todo lo que ya está seleccionado. Ponemos enter y nos va a decir que
objetos se encontraron 1, 6 en total, y 5 segmentos fueron añadidos a la polilínea que ya habíamos creado. ¿Okay? Entonces esto ya es un objeto, o otra vez es una polilínea eh, continua y cerrada. Bueno, obviamente para regresar podremos explotar esto y nos regresa a hacer líneas individuales. El último método para crear la polilínea es el más sencillo, es con el comando juntar o join en español, en inglés. Entonces juntar o join, de hecho tienen la misma sílaba, que es bueno, la misma atajo, que es la J. Si selecciono join y con esta ventana azul, con la selección de ventana azul, abarco toda la L, este muro en forma de L, pues me lo va a unir directamente como una polilínea. Y bueno, y hay que tener en cuenta que sea una polilínea cerrada. En algunos casos, incluso cuando dibujamos polilíneas, ¿sí? Por ejemplo esta, que la dibujé a propósito así, esta polilínea, aquí en sus propiedades, va a decir que no está cerrada, ¿ok? Entonces, a veces puede pasar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo, por ejemplo, dibujo un muro, por decir algo, vamos a decir que tiene las mismas medidas, punto .40 por punto .15. Solo que tiene que ir derecho, obviamente. Punto .15. Punto .40 otra vez. Y aquí lo que muchos fallan o se les olvida es ponerle cerrar para que esto sea una línea cerrada y obviamente una en automático los 15 centímetros que faltan para completar esta forma de rectangular. A veces entonces muchos en lugar de darle la opción cerrar pues simplemente dan clic en el punto final o endpoint y ya creen que está terminada la polilínea, le pueden dar enter o escape y creen que ya está dibujada su polilínea cerrada. Sí, entonces hay que tener cuidado con esto de que las líneas sean cerradas. Si alguna de nuestras polilíneas no es cerrada, hay que cambiar la opción a sí, a que sí estén cerradas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué altura le vamos a poner a esta primera planta? Incluso si no tenemos una sola planta, ya uno debe de conocer, por ejemplo, la altura libre que va a tener de piso a techo. En mi caso, voy a regresar una capa, voy a prender la capa, aquí están las capas, aquí donde está, en nuestra barra, en nuestra pestaña de inicio, nuestras capas van a estar de este lado, al final, en el último icono. Entonces voy a regresar la capa 0, a prenderla para observar y la capa de pisos. Okay. Encender el foquito. Entonces, con los pisos pues ya puedo saber cuántos escalones tengo. Entonces la altura de piso a techo o de un piso a otro nos la da siempre los escalones. Incluso cuando no tengamos más que una sola planta, pues hay que considerar al menos 2,30 metros de espacio libre de piso a plafón, más el espesor de la losa. Entonces esto puede originar una altura total de 2,50, 2,55 de un piso a otro. ¿Sí? ¿Cuántos escalones yo tengo? Para contarlos rápidamente voy a hacer una selección de ventana verde y aquí me va a indicar que tengo 16 polilíneas, entonces tengo 16 escalones. Aquí obviamente estoy contando los peraltes, las contrahuellas, no las huellas, porque las huellas serían 15, ¿sí? Entonces, como tenemos 16 escalones, pues hay que considerar esa altura. Voy a ir rápidamente a la calculadora para demostrar. Entonces, normalmente en una casa habitación el mínimo deberían de ser 15 escalones. Si cada uno de esos escalones mide 0,17 metros, la altura de un piso a otro
sería de 2,55 metros. Yo tengo 16 escalones. Por los mismos 17 centímetros, aquí yo debía tener una altura de 2,72. Y otra común es la de 17 escalones por los 17 centímetros, que me da 2,89. Ahora, normalmente me gustan esas dos, las de los números impares. ¿Por qué? Porque 2,89 se puede redondear a 2,90 y 2,55 pues digamos es un múltiplo de 5 y también de 0. Entonces son como que las medidas pues más ajustadas a lo que me gusta. 2,72 no es tan fácil porque tiene 2 centímetros de diferencia con 2,70, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, incluso con 17 escalones, cuando tengo proyectos de 17 escalones, se redondea a 2,90 poniendo el pequeño truco de tener un mini escalón de 1 centímetro o quizá levantamos el piso otro centímetro, etc. Entonces, ahí es una cuestión casi imperceptible. 2 centímetros sí sería más perceptible. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a considerar 16 escalones que tenemos reales, pero vamos a reducir el tamaño del peralte. Lo vamos a dejar, en lugar de 17 centímetros, 16 centímetros. Y me da una altura de 2,56. Esta altura de 2,56 se acerca mucho a la de 2,55, que también me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa va a ser la altura de un piso a otro piso. De ahí yo lo que voy a hacer es considerar el espesor de la losa. En este caso, yo tenía un espesor de losa dibujado en mis cortes de 20 centímetros, ¿sí? Usando quizá un modelo de vigueta y bovedilla, porque pues no tengo claros muy grandes que no estén recortados por lo que sería alguna viga o columna oculta, etcétera, ¿no? Entonces tengo claros muy cortos, ¿sí? Realmente. Entonces, 20 centímetros de vigueta bobadilla, si es posible hacerlo con esto. Y sobre todo, teniendo en cuenta que algunas partes de la casa, como indican estas líneas, son voladas. ¿Ok? Están en cantilever. Entonces, regresando a la calculadora, yo voy a considerar 20 centímetros. Si le quito a estos 2,56 20 centímetros, vamos a tener una altura de piso a plafón en el primer piso de 2,36, que lo voy a redondear a 2,35 y esa va a ser la altura de todos estos muros. Entonces, voy a poner aquí Escape para deseleccionar esto. Voy a apagar nuevamente los layers de pisos y el 0 y voy a regresar a mi layer de muros. ¿Sí? Entonces ya sé que va a tener 2,35 de altura. Esta calculadora ya la cierro. Y lo mismo va a tener la planta alta. Entonces es por simetría, ¿no? Si la planta baja tiene 2,35, la alta también le vamos a poner 2,35. Y a la azotea, que esto representa un pretil, pues ese ya va a depender obviamente de los tejados que aquí teníamos dibujados de dos aguas. Son techos inclinados, losas inclinadas de dos aguas. Entonces el alto de ese pretil va a depender de esas losas inclinadas para que las cubran y no se vean. Entonces, 2,35. Como decía, una ventaja. Y ya que tenemos todo esto dibujado como polilíneas cerradas, es que podemos hacer la extrusión en general de todos los muros al mismo tiempo. Entonces voy a ponerle extrusión. Aquí estoy checando que son 18 polilíneas y todas están cerradas. Entonces yo puedo poner extrusión y directamente va a poner la altura que va a ser de 2,35. ¿Sí? ¿Qué problema tiene? Esa es una ventaja. Esa es una ventaja que todo lo puedo seleccionar y extruirlo al mismo tiempo. Voy a regresar con control Z o deshacer. ¿Sí? Y vamos a hablar de una desventaja que tiene el método de extrusión. El método de extrusión lo que va a ocasionar es que convierte todos estos objetos o estas geometrías de 2 dimensiones en 3 dimensiones. ¿Qué significa eso? Que si necesitamos volver o si nos equivocamos en algún momento de la extrusión
o cualquier cosa, a lo mejor detectamos ya que estamos dibujados en 3D que algún muro no está bien dibujado, pues podemos ocasionar errores, ¿no? O se nos pueden ocasionar errores. Entonces, queremos corregir desde la planta, pero el problema va a ser que ya no va a existir la planta, ¿sí? Es decir, todas estas geometrías van a desaparecer porque se van a convertir en objetos tridimensionales. Entonces, si regreso, selecciono todo y lo vuelvo a extruir a 235, ¿sí? Si por ejemplo quito el muro L que había estado usando, lo quito, lo suprimo, voy a observar que la geometría original de la L, que tanto trabajo me costó convertirlo de línea por línea, pues ya ha desaparecido, ¿sí? Porque borré el muro. Entonces, todos los muros que habíamos dibujado en 2D ahora se convirtieron en 3D. Aquí tenemos otro error. Esto, si recuerdan, voy a regresar con control Z, representa un hueco para instalaciones. Entonces, la extrusión lo que va a hacer es crear la extrusión de este muro y aparte crear la extrusión de este hueco, pero el hueco lo convierte en un sólido. Aquí, bueno, sería lo conveniente usar el comando sustraer. Entonces, ahí para representar o para ejemplificar ese defecto de la extrusión está bien. Obviamente ese defecto de la extrusión se resuelve con el siguiente método que vamos a ver a continuación. Pero bueno, vamos a suponer que en este momento no vamos a necesitar la geometría original porque está bien dibujada, por decir algo. Entonces, si no vamos a extrañar la geometría original, sí voy a proceder a hacer la extrusión grupal de todo esto. Extrusión grupal, seleccionando todo, colocando el icono de extrusión y 235, tecleo 235. Ok, entonces ya queda la primera planta, sus muros altos, ya bien a la altura. Incluso el muro de la cochera, pues también tiene esa altura. El muro de la cochera, no recuerdo si es un poco más bajo, pero vamos a suponer que fuera, en lugar de 235, fuera 220. ¿Qué puedo hacer? Puedo regresar. Una ventaja de la extrusión es que va a tener dentro de sus propiedades la altura definida, ¿sí? Entonces, una de sus propiedades debe decir la altura, que está aquí. Es un sólido de tipo extrusión con una altura de 235. Aquí puedo cambiar a 220 y me va a bajar automáticamente la barda perimetral a 15 centímetros más abajo. ¿Ok? Entonces esa es una ventaja, que podemos cambiar la extrusión a pesar que la hicimos grupal de un solo objeto, ¿sí? Ahora aquí también tenemos una columna. Esa columna, bueno, ya quedó definida, pero por ejemplo, si esa hubiera sido una columna solitaria, voy a regresarme otra vez con control Z. Si nada más hubiéramos seleccionado esto, extrusión 235. De hecho ya lo tengo previamente seleccionado, a lo mejor nada más pude haber dado enter, pero bueno, 235 enter. Y este muro lo vamos a bajar su propiedad de altura a 220. Bueno, a lo mejor yo tuve este error de dejar el muro de la columna pues sin extruir. Entonces selecciono el muro de la extrusión o esta columnita para extruir. Y otra ventaja de la extrusión es que solamente necesita tener una referencia para saber a qué altura, y ya me evito el problema de teclearle nuevamente 235 o darle enter, por ejemplo, si fuera una altura diferente. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo este muro que es de 220, ¿sí? En lugar de escribir 220, pues nada, tengo que darle clic en endpoint y me lo va a dar una altura de 220 como el muro de la cochera, porque esta columna va con la cochera, no va a la misma altura que estos muros. Ok, entonces ya tenemos nuestra planta baja. En la planta alta
en lugar de usar extrusión, vamos a usar el comando de presionar tirar. ¿Sí? Presionar tirar, bueno, va a funcionar de manera casi similar, pero la ventaja es que no va a borrar la geometría original. Es decir, vamos a presionar tirar este muro que también tiene forma de L, pero invertida, como si fuera un cono o un vértice o una V, un signo de menor que, mayor que. Puedo seleccionar la orilla o en medio. Aquí, bueno, casi lo más recomendable es seleccionar la orilla. Y podemos igualmente seleccionar la altura de 2.35, escribirla, o seleccionar un muro de estos, que estos sabemos que si miden 2.35, a diferencia de la barra perimetral que mide 2.20. Entonces, 2.35 lo vamos a poner aquí, al punto final de esto, y va a quedar a la misma altura. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene el presionar tirar? Que si borro esto, tengo la geometría original, cosa que no pasa con extrusión, porque si borro esto y ya no tengo la geometría original. Entonces me regreso y esa es una ventaja de presionar tirar, que nos permite presionar y tirar este tipo de objetos. Ok, creando copias que, por ejemplo, cuando ocupemos los antepechos, pues vamos a necesitar uno para el muro bajo y uno para la cadena de cerramiento. Entonces, una de sus desventajas es que uno tiene que seleccionar manualmente, o es más sencillo para la computadora calcular las extrusiones o el levantamiento de estos muros mediante objetos individuales. Es decir, no podremos, o no es recomendable seleccionar todos al mismo tiempo. ¿Sí? De hecho, no se puede. ¿Okay? Porque tenemos que ir seleccionando uno por uno. Entonces, esa es una de sus desventajas. Pero bueno, vamos a irlo haciendo así. Y al fin podemos dar clic en cualquiera de estos. Y ya teniendo uno de este lado, pues los demás deberían ser más sencillos de hacer. Entonces, uno por uno es ir seleccionando el muro y seleccionar la altura que van a tener, que es de 2.35. O teclearla directamente. Aquí me aparecen algunos pequeños errores que con esta misma herramienta se pueden corregir. Sin embargo, bueno, vamos a ignorar ahorita esto y vamos a terminar de hacer nuestro levantamiento. Aquí depende de cada quien, pero si necesitara cambiar la vista o rotarla, ya sabemos que podemos aquí directamente, aunque esté esto seleccionado, dar la Shift y el scroll del mouse y orbitar para cambiar la vista de nuestro proyecto. Entonces seleccionamos lo que nos falta y terminamos la planta alta. ¿Ok? O regresar o poner la vista original, que es la isométrica, y hacer el acercamiento. Aquí tengo que checar este error. Vamos a quitar el cursor de línea y tratar de ver en qué está el error. Parece que no es una geometría ahí aleatoria al azar. A veces esto significa un cambio de nivel, es decir, que uno de estos muros tiene, por decir algo, una micra más o menos que el otro muro. Es decir, producen como un escaloncito virtual. Entonces, a lo mejor puedo corregirlo. Creo que no. Y si no, pues vamos a tener que ignorarlo. A ver, vamos a intentar con la otra cara. Y lo mismo. No me permite deshacer ese error.
Vamos entonces a ignorar ese error y vamos a decir que ya tenemos nuestra segunda planta, así de fácil. Obviamente nos faltan los demás elementos de ambientación. Y por último vamos a aprender a usar el último método que se llamaba el método del polisólido. Polisólido, vamos a checar, debe estar aquí abajo. Sí, es el último. Aquí tenemos las diferentes geometrías que podemos dibujar. Prismas rectangulares, cilindros, conos, esferas, pirámides, cuñas, toroide y polisólido. Entonces el polisólido funciona así. Vamos a definir un espesor, una altura y un camino que va a seguir. Puede ser el camino de, por decir algo, una orilla, la orilla derecha o la orilla izquierda de estos muros, o si tenemos los ejes, que también los puedo prender, seguir el camino de los ejes centrales. Entonces puedo prender el eje central. Pero entonces ya recordé que esto está dibujado en la planta de conjunto, que esa no lleva ejes. Entonces aquí no me va a servir de mucho. Vuelvo entonces a cerrar. Pero bueno, vamos a configurar el comando de polisólido. ¿Sí? Entonces selecciono el comando y acá abajo me van a aparecer las opciones. Entonces tenemos objeto, altura, ancho y justificación. Entonces este objeto ya significa que vamos a seleccionar objetos. Pero bueno, el alto. Vamos a poner este alto. Lo vamos a poner en 1.20. Si es por pura casualidad 1.35 fuera otra, pues podemos luego corregir esa altura no con las propiedades como en Extrude, sino esa altura se va a corregir con la herramienta de presionar, tirar, press pull. Entonces vamos a ponerle 1.20 de altura, enter, y vamos a seleccionar la siguiente opción que se llama el espesor del muro. El espesor del muro, bueno, no va a ser de 25 centímetros como ahí menciona, sino nosotros vamos a definir como 0.15, 15 centímetros. Enter. ¿Sí? Entonces ya nos va diciendo que nuestra altura va a ser de 1.20 y el ancho de unos 15 centímetros. La justificación está en el centro, entonces también podemos cambiar la justificación del centro porque no tenemos los ejes centrales, los ejes que van al centro de esto, ¿sí? Y lo vamos a poner, por ejemplo, por la derecha o la izquierda. Si ponemos la derecha, pues tendremos que dibujar, en este caso, por fuera, si estamos yendo en esta dirección, del 0 en x a el infinito x, por decir algo, ¿no? Aquí obviamente estamos viendo que todo esto nos está cambiando, ¿sí? Aquí ya estamos en otro sistema de coordenadas, entonces antes de continuar voy a ponerle escape y vamos a cambiar el sistema de coordenadas a las mundiales. Entonces es lo que siempre tienen que tener en cuenta, que este sistema de coordenadas no se cambie. Se hizo el cambio cuando intenté hacer la corrección de estos muros, pero bueno, entonces por eso hay que tener siempre cuidado de tener el sistema de coordenadas en WCS o en SQ en español. Entonces, vamos a regresar a nuestro polisólido y como dice, ya tenemos definida la altura 1.20 y nos vamos a decir nuestras propiedades que ya hemos definido previamente, el ancho en 15 y la justificación por la derecha. Bueno, entonces vamos a empezar a dibujar. Lo recomendable aquí con polisólido es nunca empezar a dibujar por un extremo, por una orilla, por un vértice. ¿Sí? Sí podemos usar las orillas, pero nunca usar un vértice. En este caso, me parece, sí tengo seleccionado el punto medio. Entonces, como se fijan, si estoy dibujando por la derecha hacia este lado, bueno, es como considerar el lado de la derecha. Pero si voy en sentido contrario, cambia y voltea el muro. Entonces, la derecha es relativa. La derecha depende de la dirección hacia donde vamos a dibujar. Por eso decía que vamos de un 0 en X a un infinito en X. ¿Okay? Igualmente, puedo cambiar la justificación a izquierda y va a ocurrir lo contrario. Entonces, si vamos a dibujar este muro, pues tenemos que empezar desde lo más positivo a lo negativo. Y lo mismo va a ir por la izquierda. O si empezamos al revés, va a cambiar la dirección. Entonces,
Aquí, bueno, es indiferente. A mí me gusta trabajar hacia la derecha, quizá porque soy diestro. Entonces voy a regresar a la justificación derecha. Ok. Y como decía, vamos a dibujar la parte positiva. Entonces, no hay que empezar nunca en una orilla, en un extremo. ¿Ok? Hay que empezar aleatoriamente en cualquier punto de esta geometría. Ok, vamos a empezar aquí. Entonces seleccioné dos referencias con rastreo polar, ¿sí? Que ya lo está marcando. Entonces ahí voy a empezar y voy a dibujar. Voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí hasta el muro. Voy a ir por aquí hasta el vértice. Luego tenemos una parte, digamos, redonda. Aquí le giré un poco para cambiar la vista. Estoy orbitando. Entonces tenemos una parte recta y una parte curva. La parte recta pues la vamos a hacer hasta su punto final. Y ahora la parte curva, esto va a funcionar igual que cuando usamos polilínea. Lo vamos a cambiar a arco. ¿Sí? Aquí de las opciones vamos a seleccionar arco. Y vamos a dibujar el arco hasta donde termina el arco, que es decir, hasta este punto. Aunque aquí parezca que lo va a dibujar mal, como estamos manejando a la derecha, pues no importa. Vamos a seleccionarlo. Y después del arco, ya ven, queda bien dibujado. Después del arco regresamos a líneas, ¿sí? En la lista de comandos. Al siguiente punto, siguiente vértice. Siguiente vértice. Siguiente vértice. Cada uno de los vértices exteriores, porque estamos dibujando hacia la derecha. Y aquí, bueno, obviamente este sería el último vértice. Aquí nunca, nunca hay que terminar tampoco el muro, no hay que tocarse uno con otro, ¿sí? Tampoco hay que traslaparlo, ni tocarlo. Entonces, podemos dejarlo aquí, bueno, dejarlo en su lugar o, o lo más cercano posible. Al fin esta brecha se puede cerrar con cualquier otra cosa. Pero bueno, nunca hay que cerrarlo con el mismo objeto porque al cerrarlo con el mismo objeto, toda la geometría que nos costó trabajo dibujar, ¿sí? Se va a desaparecer. Entonces, podemos dejarlo aquí. Entonces voy a ponerle Enter o Close. Bueno, si ponemos Close, me parece que es cuando se borra. En este caso no, pero nos queda esta fea línea, ¿sí? Entonces, ya depende de cada quien, pero me parece que antes el error era que si se cerraba, esto desaparecía toda la geometría, ¿ok? Bueno, al fin, como no me cuesta mucho trabajo dibujar esto, pues lo puedo volver a dibujar. Obviamente este funciona casi como el press pull, tiene esa ventaja de que si lo borro, queda la geometría original, porque pues aquí no hubo conversión, simplemente estábamos dibujando un objeto nuevo encima de lo ya existente. Voy a regresar a dibujar todo un poco más rápido, pero pues que sirva de repaso, que voy a ir yéndome por las vértices del exterior. Puedo usar la rotación para cambiar la vista. Aunque se me mueva mucho, no hay que desesperarse, hay que ubicar donde estábamos originalmente con zoom y todo eso. Aquí arco. Aquí el punto, no al perpendicular, sino al punto final. ¿Dónde está el punto final? Bueno, perpendicular. Y luego pasarle a línea para seguir con los vértices exteriores, puntos finales, que son el símbolo del cuadrito verde. Símbolo del cuadrito verde, cada uno de los vértices.
y el programa solito va a saber o entender lo que estamos dibujando. Entonces lo voy a cerrar hasta aquí. No le voy a poner cerrar, voy a poner enter y ya quedó. Entonces, ¿cómo cerramos este hueco? Hay diferentes opciones. Una sería poner un prisma normal y unir esto. ¿Ok? Prisma normal. Que primero dibujamos la base y luego la altura. Y luego unirlo con el comando de unión. Unimos este con este, enter. Y ya quedó. Este sería pues el método, digamos, más sencillo para dibujar muros en 3D, siempre y cuando pues no tengan ese tipo de vanos, ¿no? Y como les mencionaba, si me equivoqué en la altura, yo le puse 220, 1.20 y a lo mejor es 1.35, etcétera, pero ya lo veremos cuando dibujemos la losa, pues se puede corregir con el comando press pull, porque si coloco press pull, puedo seleccionar la capa superior de este pretil, ¿sí? Y extruirlo. Bueno, vamos a suponer que sí. ¿Ok? Se selecciona la capa superior y ya se puede hacer más grande. Por ejemplo, 15 centímetros más grande o más pequeño si ponemos números negativos. Entonces, eso es lo que podemos hacer. La otra opción que pude haber hecho en lugar de poner una caja es justamente eso. Presionar tirar, pero en una sola cara, en una cara, más bien esta cara, porque esta cara pues no me va a servir mucho, porque nada más voy a poder extruir hasta este otro vértice. Y esta cara, que sí es la importante, pues la tendría que extruir hasta acá y sería doble trabajo. Entonces, si me regreso un poco, voy a seleccionar esta cara. Press pull de aquí a aquí y se cierra en automático, porque esto coincide con esto. ¿Okay? Entonces esas son las dos opciones. Entonces press pull, aparte de ser una herramienta de dibujo en 2 dimensiones, también es una herramienta de edición o de modificación de los objetos que ya tenemos dibujados. Entonces de esta manera, y regresando a esta vista o poniéndole zoom extensión, es como concluiría esta primera parte del video. Entonces vamos a darle guardar y en el siguiente video vamos a completar la geometría de nuestros muros, es decir, para ponerle las puertas, ventanas y los muros bajos que le faltan, las losas, etc. Entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego.